Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro auditorio, doctora Branda Ayala González, esta mañana. Sabemos que todos venimos un poquito desvelados. Eso de que suene la alarma sísmica a las 12 de la noche no es muy agradable, pero yo sé que también pusieron atención a las indicaciones de protección civil que se dieron en el video. Espero. No corro, no grito, no empujo. Bien, en el contexto de nuestro primer curso de pediatría con Pedia, que se está llevando a cabo desde el día de ayer en este auditorio, la sesión general de esta mañana estará coordinada precisamente por la profesora titular de dicho curso, la doctora Beatriz Cortés Herrera, quien es hematóloga pediatra, quien además de estar adscrita al servicio de pediatría, pues es la profesora titular de los médicos internos de pregrado que rotan por pediatría. Y esta mañana la sesión llevará por título Actualización en la leucemia aguda linfoblástica infantil, una perspectiva nacional. Por ello le pido a la doctora Cortés que inicie con la coordinación y que nos presente a nuestros distinguidos invitados de esta mañana. Doctora, le dejo el micrófono. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, a cargo del Servicio de Pediatría. La hematoncología es un ejemplo claro de cómo el conocimiento, la organización y el trabajo en equipo pueden cambiar la historia natural de la enfermedad. Es por eso que el objetivo de esta sesión es conocer la actualización de la leucemia aguda linfoblástica, una perspectiva nacional, a cargo de dos grandes profesores. Primero estará con nosotros el doctor Juan Carlos Núñez. Él es especialista en pediatría, maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM, líder con un impacto directo en la salud de México. Actualmente es el jefe de la División de Investigación en Salud en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como segundo ponente vamos a tener al doctor Olaya. Él nos va a presentar la ponencia de pasado, presente y futuro del tratamiento de leucemia linfoblástica infantil en México. Él es fundador y desarrollador del programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas del Instituto Nacional de Pediatría, jefe del Departamento de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas del Instituto Nacional de Pediatría, director del Centro de Cáncer en el Centro Médico ABC y es investigador nivel 1 del sistema de investigadores. Les agradecemos toda su participación. Adelante, doctor Núñez. Muy buenos días. Pues primeramente, gracias al comité organizador por la invitación, la cual me honra. Y me honra por diferentes situaciones. Yo fui estudiante de maestría aquí en el Hospital General de México, cuando conocí a la doctora Espinosa, a la doctora Victoria Bolea Murga y del Servicio de Hematología Pediátrica, y donde empecé yo a aprender, después de haberme especializado como pediatra, pues de la hematología, ¿no? Entonces, para mí es un verdadero gusto poderles compartir este tema, en el cual la visión que tenemos de la leucemia infantil va en dos vertientes muy grandes. Una, desde el punto de vista de la perspectiva de la prevención, y la otra, de la perspectiva de la mejora de los tratamientos, del cuidado y atención de los pacientes. La sesión general del día de hoy conlleva los dos temas. La primera sección que me corresponde a mí es la sección de búsqueda de factores ambientales, la epidemiología de la enfermedad por el camino de la prevención y atender este problema de salud pública en México. Y al doctor Olaya, pues la parte, ¿verdad?, tan importante que es el cuidado y la atención del paciente pediátrico ya con leucemia. El tema que yo les traje es la epidemiología de la leucemia infantil en México y en América Latina. Y bueno, recordar algunos conceptos, porque entiendo que este es también está embebido un congreso con Pedia, el primer congreso organizado por pasantes de Servicio Social en Investigación, y hay que retomar algunos conceptos, ¿no? Epidemiología. Bueno, la salud pública tiene como misión principal la prevención de enfermedades en poblaciones humanas, y la epidemiología es la herramienta
clave para identificar las causas de diferentes enfermedades, por supuesto el cáncer, permitiendo intervenciones tempranas y efectivas. En hematología y oncología incorporar esta visión poblacional es fundamental para reducir la carga de la enfermedad. Hubo una transición epidemiológica que muchos empezamos a vivir desde cuando estudiábamos en la carrera. Se hablaba mucho de enfermedades infecciosas como primeras causas de muerte, ¿no? Las enfermedades diarreicas, etcétera. Y hubo una transición epidemiológica hacia la mayor prevalencia y mayor frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer. Y esta transición se ha acompañado también de tener la presencia de otros factores, ¿sí? De otros factores que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de una enfermedad que ocurre después de la transición. Aquí tenemos dos escenarios. Un escenario donde pues hay evidencia a la derecha de ustedes de carencias, ¿sí? Carencias. Y del lado izquierdo tenemos una sección o una figura de una población que cuenta con todo, digamos, desde el punto de vista a lo mejor económico, social, infraestructura, lo más óptimamente posible. Entonces, ignorar el contexto social y cultural de las enfermedades y del cáncer puede llevar a intervenciones inefectivas e incluso dañinas. La leucemia infantil es el principal tipo de cáncer en niños, niñas y adolescentes de todo el mundo y también de México. Existen dos subtipos principales de leucemia aguda, la linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda. La más frecuente es la linfoblástica aguda y se han identificado algunos factores de riesgo para el origen de su enfermedad. Desde factores genéticos como la predisposición de algunos síndromes, como el síndrome de Down, que confieren 30 a 50 veces más riesgo de desarrollar leucemia en un infante, y también algunos factores como la radiación ionizante en útero, ¿sí? Y algunas otras exposiciones y factores que potencialmente pudieran estar asociados a la enfermedad, pero no explican más del 10% de los casos de la enfermedad. Es por ello que hay 90% de los casos de leucemia infantil que no se pueden explicar por la exposición a estos factores establecidos que les estoy comentando. Y hay una necesidad de identificar, por supuesto, cuáles son las causas de esta enfermedad. En México se han hecho diversos estudios por varios grupos de investigación, entre los cuales participa, por supuesto, el Hospital General de México desde el año 2010 aproximadamente, en donde se empezaron a buscar algunos factores genéticos, genotipos, asociados al mayor riesgo de leucemia, en mexicanos, en niños particularmente de la zona metropolitana del Valle de México. Entre estos genes que se han encontrado asociados al mayor riesgo de leucemia en mexicanos se encuentra ARID-B5, NCO1 y algunos otros genes encargados del transporte de diferentes sustancias y el metabolismo de hidrocarburos. Sin embargo, no es solamente una cuestión genética la leucemia, sino se habla incluso de teorías del doble hit, en donde si bien ocurrió una lesión in útero, un factor ambiental puede ser el gatillo que dispare la aparición de esta enfermedad. Exposiciones ambientales a pesticidas, por ejemplo, insecticidas, la radiación ionizante, algunos virus. Actualmente se considera al citomegalovirus, por ejemplo, un cancerígeno, ¿sí? Por la IARC, muy recientemente, el año pasado, pudieron identificar esto. Hablando del panorama de la leucemia infantil en nuestro país y en América Latina y en todo el mundo,
México se encuentra en el cuartil más alto de los países con mayor número de casos que aparecen cada año en el país. Eso es incidencia. Pero también está en el cuartil más alto, junto con otros países de Latinoamérica, entre aquellos con la más alta mortalidad. Cuando separamos solamente a América Latina, vemos que nuestro país se encuentra pues hasta arriba en el número de casos nuevos y en el número de muertes también por enfermedad y también con respecto a las tasas, las cuales ajustan por la población. Por lo tanto, es imprescindible empezar a conocer cuáles son esos factores asociados al mayor número de casos y al mayor número de muertes por esta enfermedad. En la Ciudad de México, en conjunto con el Hospital General de México y todos los hospitales que atienden pacientes con leucemia en la zona metropolitana del Valle de México, realizamos un estudio poblacional de los últimos años, ¿verdad? Del 2000 al 2017, para ver cuáles eran las tasas de incidencia de las leucemias agudas. Y encontramos algo que nos llamó la atención. Este pico de mayor incidencia es conocido en todo el mundo como el pico de mayor incidencia de las leucemias linfoides agudas. Y este pico en el primer año de vida, el pico más consistente en los estudios epidemiológicos asociados a la leucemia mieloide aguda. Pero algo que nos llamó la atención en este estudio es que en lugar de ir bajando las tasas de incidencia en la leucemia linfoblástica aguda, aumentan en la adolescencia. Y para quienes estudiamos las causas de la leucemia, es para nosotros muy revelador este dato, porque entonces hay algo posiblemente en el ambiente que está ocasionando una mayor aparición de casos nuevos durante la adolescencia. Del lado derecho de ustedes vemos ya los subtipos de leucemia y vemos que este patrón se repite particularmente para la leucemia linfoblástica aguda del linaje B. Tratando de identificar cuáles eran estos factores asociados a la mayor incidencia de leucemia en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, buscamos investigar acerca de un factor conocido como la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Y estos son los generados por torres de alta tensión, por cables de alta tensión, vivir cerca o tener cerca un transformador. Y lo que hicimos en este estudio fue colocar un gausómetro que mide la exposición a campos electromagnéticos en el dormitorio del niño con leucemia y en el dormitorio de controles sin leucemia, pareados por la misma edad y pareados por sexo. Y encontramos que existe una mayor exposición de campos electromagnéticos en los casos de leucemia y es un factor de riesgo para la enfermedad. Esto a través de un estudio epidemiológico, de un patrón de dosis-respuesta, y para niños con síndrome de Down también lo quisimos replicar y encontramos que incluso los riesgos de estar expuestos, estos niños con predisposición genética a leucemia, este factor ambiental provocaba todavía una mayor incidencia de leucemia infantil y los controles eran también niños con Down, es decir, pareamos en este caso por susceptibilidad genética. Este estudio también en colaboración con todos los hospitales que les mencioné y el General de México fue ubicar dentro de la Ciudad de México cuáles eran aquellas zonas donde se acumulaban estadísticamente el mayor número de casos y encontramos 4 grandes áreas, pero las 2 principales áreas que nos resultaron estadísticamente significativas fueron la zona norte y la zona sur. La zona norte muy representada por industrias y la zona sur muy representada por la actividad agrícola. Recordemos que los pesticidas
que el benceno, que los pesticidas, insecticidas, etcétera, se han asociado en diferentes estudios epidemiológicos a la causalidad de la leucemia. Y aquí, en este mismo estudio, poblacional también, empezamos nosotros a localizar las líneas de alta tensión en la Ciudad de México, solicitamos estos datos al gobierno y tratamos de hacer una aproximación espacial, que es la epidemiología espacial, que no nos enseñan en la carrera de medicina, pero creo que es sumamente importante que empecemos a introducir estos conceptos porque nos ayuda a generar hipótesis de causalidad y vimos que mientras más estaban cerca los casos de leucemia a torres de alta tensión, también había un gradiente dosis-respuesta de asociación. Cuando vemos a la leucemia desde el punto de vista nacional y mapeamos la mortalidad con datos de INEGI, de certificados de defunción, de dónde residían y los pacientes que morían por leucemia, miren ustedes, la mayor parte de las muertes por leucemia en el país se concentra en la región sur del país, incluso la región centro-sur. Tenemos a Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Y si vemos el siguiente mapa de Coneval, en el cual representamos los municipios con mayor porcentaje de la población en condiciones de pobreza, también se encuentra al sur. Hablando de estados, volvemos a corroborar lo mismo, vean cómo va cambiando de color esta gráfica. Y cuando hablamos de acceso a los servicios de salud, vemos que también existen algunas regiones del sur afectadas por esta enfermedad. Si habláramos de cuál es la región prioritaria a atender de leucemia infantil en el país, la respuesta sería el sur de México, el centro sur del país. Y cuando hicimos un análisis de dividir en cuartiles los municipios con respecto a condiciones de pobreza, con respecto a desigualdades sociales, con respecto a acceso a los servicios de salud. El cuartil 4 es el cuartil donde hay más pobreza, el cuartil 4 es donde hay menos acceso a los servicios de salud, el cuartil 4 es donde hay menos condiciones de vivienda adecuadas. Y cuando hacemos el análisis de correlación con las tasas de mortalidad reportadas por INEGI en estos municipios, encontramos una asociación estadísticamente significativa. A mayor desigualdad, a mayor pobreza a nivel municipal, mayor incidencia de leucemia infantil. Y entonces empezamos a ver que las poblaciones más vulnerables a la leucemia infantil también son las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Y en el año 2020, en un trabajo multidisciplinario en donde la doctora Rosana Pelayo, inmunóloga, experta, con un equipo fabuloso de investigadores, y en el cual también, por supuesto, colaboró junto con nosotros y conmigo, ¿verdad? Y yo también fui uno de los colaboradores, el doctor Olaya. Empezamos a estudiar la región centro-sur del país, particularmente los estados de Puebla, de Oaxaca y de Tlaxcala como un piloto, pero no por eso quiere decir que Chiapas no tiene problema, ¿no? Chiapas es un lugar en donde debemos de establecer este modelo que ahorita les voy a presentar para poder también empezar a definir los factores ambientales asociados. Y en un estudio poblacional volvimos a representar la gráfica de Flores Lujano, que es la que está aquí en verde, ¿sí?, de la Ciudad de México, y colocamos la de Estados Unidos, del último estudio, pues que concurrente con el periodo también con Janet Flores Lujano, y vimos que si bien se presenta el pico de leucemia infantil en Puebla, Oaxaca y Tlaxcala también en los primeros 2 años de vida, de los 2 a los 5 años de vida, vemos que nuevamente aparece un pico en la adolescencia, pero es más alto que en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
desde el punto de vista ambiental que pudiera estar ocasionando el mayor pico de incidencia en la adolescencia. Y lo mismo encontramos para las leucemias mieloides, que era algo que no habíamos visto para la Ciudad de México. Quienes, no sé si alguien de aquí conozca la región de Oaxaca, por ejemplo, la región de Oaxaca tiene leucemias mieloides con marcadores aberrantes desde el punto de vista inmunofenotípico en mayor proporción que todos los datos que les he presentado, que en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, y los hematólogos y oncólogos se preguntan por qué nos llegan tantas mieloides. Tlaxcala, por ejemplo, cuando fui a presentar el proyecto, me dicen, doctor, es que aquí nos llegan muchas leucemias mieloides y muy agresivas. O nos llegan leucemias linfoblásticas muy agresivas. Y empezamos a trabajar en análisis espaciales, en epidemiología espacial, para ubicar cuáles eran los focos dentro de esa región que deberíamos de atender más prioritariamente en nuestros análisis estadísticos, y fueron la cuenca del Atoyac, Tehuacán, valles centrales de Oaxaca y Juchitán. Y para nosotros en el proyecto epidemiológico se convirtió en nuestros 4 áreas prioritarias de buscar qué estaba pasando. Y lo mismo coincidía ya en otro abordaje, no en un abordaje espacial de epidemiología, sino en un abordaje clásico de tasas de incidencia, y las mismas zonas coincidían. Y con un equipo de trabajo dirigido por la doctora Rosana Pelayo, Erika Alarcón, Aldo Allende, Janet Flores Lujano, epidemiólogos y también doctores en epidemiología espacial, la doctora Erika Alarcón, empezamos a hacer una técnica que se llama anillos de amortiguamiento, en donde al niño lo ponemos al centro y alrededor de él trazamos radios de exposición a no solo a uno, un paciente o nosotros no estamos expuestos solamente a un factor, podemos estar expuestos a muchos. Y con este abordaje especial, junto con CONACYT, empezamos a estudiar la zona del Alto Atoyac en agua superficial, con datos de RENAMECA, de REDSE, registros nacionales de la calidad del agua, y en agua superficial mediciones de metales pesados. ¿Y qué encontramos? Una asociación estadísticamente significativa para quienes vivían a menos de 2.5 kilómetros de la zona de la toma de agua donde se habían reportado la mayor concentración de metales tóxicos, y que estos metales tóxicos sí están asociados en diferentes estudios epidemiológicos al desarrollo de leucemia. Hablamos, por ejemplo, del cadmio, del cromo, del magnesio, del plomo, por mencionar algunos, y el arsénico. Esta es una imagen de la región en donde encontramos, que era esta, al sur de la cuenca del Alto Atoyac, se llama la presa de Valsequillo, y vean ustedes esta espuma. No quiere decir que haga frío como hoy, ¿no? Y que se haya congelado. Esta espuma se llama espuma tóxica. Y esta espuma tóxica está justamente en esta área, continuamente en la zona del Atoyac. En una revisión sistemática que realizamos y nos acaban de publicar hace algunos días, hay evidencia suficiente que apoya que el agua contaminada con metales tóxicos puede estar asociada con leucemia. Y seguimos trabajando de si vivir cerca de gasolineras, de si vivir cerca de la industria textil, de si vivir cerca de fuentes de contaminación, fuentes fijas de contaminación ambiental, están asociadas también al mayor riesgo de leucemia. Incluso hay metodologías satelitales actuales que pueden ayudarnos a identificar si existe en el agua de los ríos, de los lagos, metales tóxicos, y prevenir también el asentamiento humano, y también servir como medidas de protección pública. Este es el abordaje que nosotros llevamos desde la parte epidemiológica en el PRONAI Leucemia Infantil, que es el proyecto que les hablé, en donde hay una capa clínica, tenemos las características clínicas inmunológicas de los pacientes, la capa ambiental y también la capa espacial. Es decir, no
buscamos las causas de la leucemia de una manera tradicional, sino que ya le sobrelapamos capas de análisis para identificar no solamente dónde vive el sujeto, sino qué hay alrededor de él y también dentro de él cómo está su sistema inmunológico. Este abordaje es innovador y bueno, no podemos dejar de lado que estas poblaciones están afectadas por algo que se llama abandono del tratamiento, que en el centro sur de México también es muy frecuente, muy relevante, impacta en la supervivencia, pues a lo mejor aquí es corta, ¿no? 3 años de seguimiento, pero seguimos a estos pacientes y vemos que un paciente que abandona, pues obviamente no va a tener un buen desenlace. Cuando trazamos distancias y calculamos tiempos con OpenStreet, que es un software que nos permite calcular con mucha precisión cuánto tiempo recorre el paciente al hospital donde es tratado, cuánta distancia recorre el paciente, empezamos a hacer análisis de si esto impactaba y efectivamente el vivir a más de 141 kilómetros en la región centro-sur de México está asociado a casi 2 veces de abandonar el tratamiento. Pero otro factor socioeconómico es la falta de seguridad social. La falta de seguridad social. Este estudio, además de estar publicado recientemente por nuestro grupo, pues también ha sido presentado en diferentes foros como este y autoridades para que se pueda hacer algo con estas poblaciones. Particularmente nosotros establecimos una colaboración con IMSS Bienestar para favorecer y hacer un programa de atender a esta población con la finalidad de disminuir el riesgo de abandono del tratamiento. Hay otros factores, el número de hermanos, que a lo mejor no alcanzó significancia estadística, la educación materna y la ocupación del padre a la agricultura o a labores manuales, particularmente también estuvieron asociados en el análisis bivariado, aunque en la regresión logística ya no alcanzó significancia. Pero entonces, la accesibilidad geográfica, la seguridad social son factores que deben atenderse y hemos realizado varios talleres para prevenir el abandono, haciendo concientización a las familias sobre la importancia de que sus hijos no abandonen el tratamiento. Hay asociaciones como Una Nueva Esperanza, en la cual ellos han disminuido las tasas de abandono en los pacientes no derechohabientes de Puebla atendidos en la niñez poblana de manera significativa y también lo colocamos en el artículo. Entonces, el mensaje que quiero dejarles finalmente es que debemos de atender los mitos, ¿sí? Debemos de atender la detección oportuna, la toma de decisiones correctas y la prevención cuando hablamos de un paciente con leucemia infantil. Y no verlo desde una visión, pues, simplista, sino también empezar a educar, ¿verdad?, a hacer comunicación social, a hacer divulgación científica, y esto lo hemos podido hacer justamente con pasantes en investigación. Hemos podido publicar estos trabajos en revistas de divulgación científica reconocidas acerca de cuáles son los mitos, las realidades, las ventanas de exposición, el impacto del tabaquismo. Y tenemos una página de YouTube también donde ponemos videos con el lenguaje más sencillo posible, hablándoles de cada una de estas situaciones y la cuales pues les comparto, ¿no?, los QRs. Tenemos también un canal de TikTok que han hecho mis estudiantes. Ahí pueden ver algunos de ellos hablando con un lenguaje sencillo. Y recientemente en Spotify también pudimos tener usarlo como un medio de alcance para informar a la población de esto. Yo, la verdad, estoy muy agradecido y con esta invitación espero que haya sido de utilidad y todo esto lo hacemos por la niñez de México. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Núñez. Al final de las 2 ponencias haremos una ronda de preguntas. Ahora le pido al doctor Alberto Laya que nos honre con su presencia.
Bueno, pues también de la misma manera agradecer la invitación y el enorme gusto de estar aquí en este auditorio. Y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la parte de la historia. Me pidieron que hablara un poco sobre la parte de la historia del tratamiento. Y voy a pedirles que me acompañen en esta historia en dos sentidos. Uno, lo que ha pasado a nivel global y otro, lo que ha pasado acá en México, para ver que si bien la leucemia aguda linfoblástica, como ya lo mencionó el doctor Núñez, es un problema bastante complejo, que no solamente es un problema de biología o de medicina, sino también es un problema de social y del sistema de salud. Hoy día, pues como podemos ver, esta barra azul representa a las leucemias agudas en cualquier región del mundo, vean, desde el norte de África hasta Oceanía, pasando por Estados Unidos, incluyendo a México. Evidentemente, hoy por hoy la leucemia sigue siendo, las leucemias agudas linfoblásticas siguen siendo la causa más común de cáncer en el mundo, en la edad pediátrica, y esto ya lo explicó el doctor Núñez en los primeros años de vida. Sin embargo, un comportamiento epidemiológico diferente en México se presenta cuando en otros lugares del mundo la incidencia más importante se da durante los primeros 4 años de vida y alrededor del 10º año empieza a bajar esta incidencia. Los estudios del doctor han demostrado cómo hay un repunte en la adolescencia y vuelve a haber una aparición importante de la incidencia. Y es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque mientras que en cualquier otro lugar del mundo, sobre todo en países de altos ingresos, la incidencia representa el 35% de todas las causas del cáncer infantil. En todos los estudios que hemos hecho en México, la leucemia aguda linfoblástica representa el 50%, entre el 50 y el 52% de todas las leucemias. Entonces, hay factores, como ya los demostró el doctor, que están influyendo en que nuestra población en México tengamos una incidencia mucho más alta, así como una prevalencia mayor, ¿no? El 83% de todas estas leucemias van a ser linfoblásticas, pero vean el problema que va más allá de el diagnóstico de haber tenido, es que en los últimos años la mortalidad relacionada a esta enfermedad, más allá de ir mejorando, ha empeorado, ¿no? Del 0.3% al 1.3% de estos enfermos han incrementado la mortalidad en los últimos años, y entonces eso es un problema que nos acusa. Y este es un estudio realizado durante la fase del Seguro Popular, en donde pudimos generar cuál era la incidencia anual desde que duró el programa del 2007 hasta el 2015, y vean cómo la incidencia acumulada se fue incrementando, pero lo que debe llamarnos la atención es lo que bien el doctor Núñez nos hizo mucho énfasis, ¿no? En cada año, solamente la leucemia sigue representando alrededor del 50%, años hasta el 55% de todas las causas que se reportaron durante este periodo de tiempo en el análisis que hicimos en este estudio. Y aquí queda muy claro, vean cómo la leucemia por sí sola representa el 50% de todas las causas de cáncer. Entonces ese es un problema por el cual pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que mejorar las expectativas de curación. Evidentemente, la mejor forma de mejorar las expectativas de curación de estos niños, como ya lo mencionó el doctor, es la prevención y es evitar que estos niños se enfermen. Sin embargo, es un problema complejo. Es un ejemplo extraordinario de progreso médico el tratamiento de las leucemias a nivel global, y si ven, es un problema relativamente joven, que no tiene más de 50 años que se han hecho las intervenciones para poder mejorar la supervivencia, y vean cómo aquí, entre 1968 y 1970, la posibilidad de curar a un niño con leucemia era prácticamente nula, ¿no? O sea, eran solamente cuidados paliativos, y cómo ya para mediados de los 80s en adelante, y actualmente más del 85% de los niños con leucemia aguda linfoblástica en países de altos ingresos tienen posibilidad de curarse, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la leucemia aguda linfoblástica, que tiene clasificación de riesgo habitual, es una enfermedad potencialmente curable. O sea, más del 90% de los niños con una leucemia de riesgo estándar debería poderse curar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, como ya lo mencionó bien el doctor, la que sigue, por favor. Como ya lo mencionó el doctor,
este es un problema en donde en nuestro país el principal factor de riesgo no son ni siquiera problemas biológicos, sino son problemas sociales. Y tal vez yo siempre le digo a mis alumnos que el principal problema, el primer factor de riesgo de un niño con leucemia es el lugar donde se enferma, ¿no? Y esto ya lo demostró el doctor, cómo los estados del sureste pueden tener expectativas, un niño cuando se enferma en los estados del sureste puede tener expectativas de curación de menos del 50%, y en promedio en el país actualmente estamos entre el 69% de expectativas de curación. Hasta hace muy poco, hasta hace no más de 5 o 7 años, las expectativas de curación en México no eran mayores al 52%. Sin embargo, afortunadamente todas estas estrategias que tanto la sociedad civil, las sociedades académicas y científicas, así como el gobierno federal, han establecido, han logrado que en los últimos 10 años hayamos podido tener un incremento hasta del 69%. Y bueno, esta es una breve línea del tiempo que les voy a pedir que me acompañen para ir entendiendo cómo fuimos avanzando en las estrategias para poder lograr estas expectativas de curación en los niños con leucemia. Y empezamos primero con la idea de que, la que sigue, por favor, esto es un poco de lo que ha pasado en el país, ¿no? Antes del 2005, es muy importante entender que no era compromiso del Estado el tratar a los niños con leucemia, sino fue hasta el 2005 que fue considerado dentro de la estrategia del Plan Nacional de Salud el incluir el tratamiento de los niños con cáncer en general como una obligación del Estado. Imagínense, hasta antes de esta etapa, todo el tratamiento de los niños con cáncer en el país era prácticamente a cargo de organizaciones sociales. En el 2005 se hizo la introducción del Programa Nacional de Salud, que proporcionó cobertura financiera especializada al tratamiento a través del Seguro Popular, ¿no? Desde 2005 al 2015 se hizo un análisis retrospectivo en donde se demostró que la supervivencia era el 61.8%, y en el 2016, a la fecha, ha iniciado un esfuerzo de trabajo colaborativo entre los que destacan, por ejemplo, en el Seguro Social, los Oncocrea, y en el sector y en el sector de la Secretaría de Salud, encabezado por el SANYUD, el desarrollo del programa del Grupo Más, que encabeza más de 57 centros que tratan de colaborar en el tratamiento de los niños con leucemia. En el 2020, como ya lo mencionó también el doctor Núñez, el CONACYT estableció este PRONACE en salud, particularmente el PRONAI en leucemia, que buscó justamente sumar los esfuerzos de varios investigadores para poder aportar conocimiento que nos ayudara a solucionar el problema en salud. A nivel internacional, todo empieza entre la década de los 1940 a 1950, cuando se hacen los primeros intentos por las remisiones temporales de la enfermedad, y todos hemos escuchado la historia del doctor Farber, quien utilizando aminotriptilina en Boston, administró las primeras dosis de aminotriptilina en niños con leucemia y pudo observar que estos pacientes se sometían a remisiones temporales de la enfermedad. De esta manera, el doctor Farber inicia el tratamiendo moderno de la enfermedad, ya que antes de esto, pues solamente los cuidados paliativos de la enfermedad eran suficientes. La aminotriptilina es un antimetabolito. A este antimetabolito se incorporan en esta década al tratamiento diferentes medicamentos como los corticosteroides y los derivados de la vincarrosia, entre los que destaca la vincristina. El desafío persistente siempre fue la enfermedad a los santuarios, incluyendo el sistema nervioso central y los testículos en el caso de los varones. Para la década de 1960 a 1970 hay una revolución conceptual en la terapia combinada y estructurada de los tratamientos, y esto se debe básicamente a este sencillo esquema que nos ayuda a entender cuál es la biología del comportamiento de la leucemia, y es la cantidad de células leucémicas que un paciente tiene al momento en que se hace el diagnóstico. 1 por 10 a la 10, esto es más o menos 1 kilo del peso del niño, es la cantidad de enfermedad que el niño tiene en el momento en que hacemos el diagnóstico. Este es el umbral clínico del paciente. Hay un día cero en que tenemos el inicio de la enfermedad, y más o menos pasan entre 3 a 6 semanas
para poder empezar con las manifestaciones clínicas y entre 1 a 3 semanas deberían de pasar para poderse hacer el diagnóstico. Una vez que iniciamos el tratamiento, empezábamos con diferentes objetivos. El primer objetivo era hacer una inducción a la remisión, que era justamente eliminar 2 a 3 logaritmos de la enfermedad, quitando la cantidad suficiente de enfermedad para que el paciente eliminara el umbral clínico. Posteriormente, una fase de consolidación, que es la fase más activa o más intensa de la enfermedad, que busca eliminar la mayor parte de esta y consecuentemente una fase de mantenimiento que lo que busca es eliminar que la enfermedad pueda regresar. Estos son los primeros conceptos que se desarrollan de la estrategia del tratamiento de la enfermedad y con esto podemos empezar a hacer tratamientos a través de la combinación de múltiples drogas, entre las que destacan el metrotexate. En el caso de México, no podemos dejar de paso la presencia de estos dos médicos icónicos en el tratamiento de la leucemia, el doctor Rogelio Paredes y el doctor Roberto Rivera Luna, que forman las primeras escuelas de hematólogos y oncólogos pediatras y los primeros tratamientos se dan en México con esta estrategia. Entonces, vean, esto ha desarrollado la posibilidad de tener protocolos que justamente repiten esta estrategia, teniendo fases de inducción, consolidación y mantenimiento, pero tal vez lo más importante es el desarrollo de grupos colaborativos. Para la década de los años 80 se hace una inserción muy importante a través de la inclusión de una cuarta droga, que es las antraciclinas, que tienen como objetivo mejorar la supervivencia de la enfermedad de los niños. Sin embargo, vamos a ver cómo con el desarrollo de esto incrementa de manera muy importante uno de los efectos que hoy día causan la mayor mortalidad de los tratamientos de niños con leucemia, que es justamente las consecuencias de los esquemas multidrogas. Hoy día en este país, por ejemplo, se mueren más niños por complicaciones relacionadas a la quimioterapia que muchas veces por la misma enfermedad. Fíjense, en países desarrollados la mortalidad relacionada al tratamiento está entre el 1 al 3% durante las primeras 6 semanas. En México, en los estudios que hemos desarrollado a nivel nacional, encontramos que hasta el 16% de los niños, 16% de los niños se mueren en las primeras 6 semanas de tratamiento como consecuencia de la toxicidad relacionada al tratamiento. Esto es, no se mueren por la leucemia, sino se mueren por las complicaciones relacionadas. Y esto significa nuevamente un problema de salud pública, porque esto lo que traduce es una falta en el soporte tanto médico como paramédico y transfusional en estos niños para poder evitar estas muertes que no debieran ser asociadas. Entre el año 80 y el 90 aparecen avances científicos importantes que nos ayudan a hacer estratificación de riesgo y refinamientos terapéuticos. Entre los primeros factores de riesgo tuvieron que ver factores clínicos como era la edad al diagnóstico, pacientes menores de 1 año y mayores de 10 años, el recuento de leucocitos, y sabíamos que aquellos niños que tenían más de 10,000 leucocitos al momento del diagnóstico tenían peor pronóstico que los que tenían menos de 10,000, y se desarrolló las primeras estrategias de citometría de flujo y por lo tanto pudimos conocer cuál era el inmunofenotipo de estas enfermedades. Evidentemente, a nivel internacional mejoró también el soporte de estos pacientes con intervenciones importantes, mejorando la presencia de tratamientos con antibióticos, hemoderivados más seguros, cuidados intensivos pediátricos y una menor mortalidad relacionada al tratamiento. En México seguían el desarrollo de protocolos multiinstitucionales en donde destacan, como ya se mencionó, la presencia de hospitales como el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Pediatría. Se suman a los esfuerzos el Hospital Pediátrico del Siglo XXI, así como el Instituto Nacional de Pediatría y, por supuesto,
liderados por el Hospital Infantil de México, donde inicia prácticamente la etapa moderna del tratamiento. Entonces, vean, antes esta era la única herramienta que teníamos para hacer el diagnóstico de un niño con leucemia. Hacíamos microscopía de luz y podíamos decir, bueno, este niño tiene una leucemia aguda, linfoblástica, con estas características, y posteriormente iniciábamos el tratamiento. Hoy día, el poder hacer citometría de flujo nos ayuda a saber cuál es la ontogenia y la filogenia de la enfermedad a través de la descripción de diferentes anticuerpos monoclonales que nos ayudan a poder saber si esta es una leucemia de inmunofenotipo T, inmunofenotipo B o inmunofenotipo T. ¿Cuál es la importancia de la clasificación filogénica y ontogénica de la leucemia? Que evidentemente nos va a ayudar a entender cuál es el momento de la leucomogénesis y por lo tanto de las características biológicas de la enfermedad. Esto inicialmente nos ayudó como factor pronóstico, ya que sabíamos que las leucemias que tenían inmunofenotipo B tenían mejor pronóstico y respondían mejor al tratamiento que aquellas que eran de inmunofenotipo T. Por otro lado, el desarrollo de la citogenética y la biología molecular nos ha ayudado también a entender de una mejor manera las características biológicas y el comportamiento molecular, como ya lo mencionó el doctor Núñez en su plática. Inicialmente, para la década de los 60, la citogenética nos ayudó a entender que había ciertas alteraciones citogenéticas que daban un pronóstico desfavorable a la enfermedad. La presencia de hiperdiploidía era un factor pronóstico favorable, mientras que la presencia del cromosoma Filadelfia daba un comportamiento biológico diferente, mientras que alteraciones como el GNTB6 RUNX1 era de pronóstico favorable. Para el 2000, el desarrollo de microarreglos nos ayudó a hacer una subclasificación más eficiente de la enfermedad y en donde empezamos a encontrar alteraciones moleculares de pronósticos alterados como era el PHD-like, el CRLF2. Y actualmente para la secuenciación de RNA nos ha ayudado a hacer una clasificación, como ya lo mencionó también el doctor, más exacta y que nos ayuda a comprender el comportamiento biológico de la enfermedad y entender que dentro de estas hay variantes de estas alteraciones genéticas y moleculares que nos dan un comportamiento biológico diferente y característico. Y de esta manera, hoy día las clasificaciones son mucho más eficientes y nos ayudan a poder entender la biología de la enfermedad. ¿Para qué es importante? Porque hoy solamente esto no solamente tiene una implicación en el comportamiento y en la clasificación de la enfermedad desde el punto de vista del riesgo, sino que también se han convertido en estrategias para poder desarrollar tratamientos más específicos que tienen como objetivo eliminar o bloquear específicamente estas vías metabólicas para eficientizar el tratamiento de la leucemia. De tal manera que hemos avanzado en el conocimiento de la enfermedad y de esta manera nos ha permitido conocer cuál es el comportamiento biológico de la enfermedad. Hoy sabemos que hay una célula leucémica progenitora y que esta va a tener una selección realizada por los propios tratamientos, y estos son muchos de los mecanismos que pueden generar una recaída en la leucemia aguda. Otro de los avances que hemos tenido evidentemente en los últimos años es el desarrollo del seguimiento de la enfermedad residual mínima, medicina de precisión a la práctica, y esto nos ha podido hacer una detección ultrasensible de la enfermedad, y esto a su vez nos ha ayudado a hacer un tratamiento adaptativo a la respuesta al tratamiento y a la predicción pronóstica de la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Evidentemente, cuando ya les había enseñado, esto lo sabíamos desde la década de los 60, cómo la carga tumoral iba disminuyendo. Sin embargo, como les mencioné, el aspirado de médula ósea y la microscopía de luz solamente tenía la capacidad de observar cuando teníamos enfermedades de 1/10 a la 9 a 1/10 a la 12, y sin embargo toda la cantidad de enfermedad que había por debajo de estos valores no había estrategias para poderlas detectar. Hoy día, con citometría de flujo o otras técnicas de biología molecular como PCR en tiempo real o secuenciaciones de nueva generación, nos ayudan a detectar
cuál es el comportamiento de la depuración de la enfermedad de acuerdo a la estrategia de tratamiento que nosotros vamos dando. Entonces, por ejemplo, como ya les mencioné, en la fase de inducción a la remisión, vamos haciendo puntos de corte que nos permiten identificar cuál es la respuesta al tratamiento y si este tratamiento está siendo eficiente y poder detectar la posibilidad de una recaída aún antes de que el paciente tenga manifestaciones clínicas. De esta manera, los tratamientos se van ajustando ya no solamente a la presencia o no de síntomas, sino a la respuesta específica que hay durante el tratamiento, y de esta manera podemos predecir la posibilidad de un paciente cuando se va a poder recaer o no. Esto es una manera muy gráfica de entender esta estrategia. Cuando nosotros solamente teníamos microscopía de luz, pues decíamos, este niño tiene leucemia, dábamos un esquema de inducción a la remisión, y esto es lo que veíamos, ¿no? Una médula plástica en donde pues ya no veíamos células leucémicas, pero no encontrábamos ninguna otra evidencia de que el paciente estuviera en remisión. Ahora, con las estrategias de citometría de flujo, en esta ventana podemos encontrar la población de células leucémicas, y aquí podríamos haber interpretado que este paciente está en remisión. Sin embargo, cuando hacemos la enfermedad residual mínima, efectivamente vemos que hay una mayor cantidad de población de células sanas. Sin embargo, persiste la clona maligna o la línea celular maligna, y por lo tanto la respuesta al tratamiento no es la que yo estoy esperando. Por lo tanto, puedo hacer las modificaciones necesarias al tratamiento aún antes de que el paciente tenga manifestaciones o datos claros de recaída. Esto a su vez, ¿sí?, de acuerdo al tipo de respuesta, vean, estos son los pacientes que una vez que hemos entrado en remisión han tenido una respuesta completa de acuerdo a los criterios que establece el protocolo, y esto nos predice que la posibilidad de que este paciente se pueda curar sea de por arriba del 90%, ¿sí? Pero vean aquellos pacientes que al final de la inducción a la remisión han tenido una respuesta parcial o una mala respuesta, cómo esto se ha convertido, la respuesta al tratamiento a través de la evaluación de la enfermedad residual mínima, se ha convertido en el principal factor pronóstico para que nosotros sepamos cómo va a responder este paciente a largo plazo al tratamiento. Entonces, aquellos pacientes que deben ser mayoritarios, que responden bien a las fases del tratamiento, pues deben de irles muy bien, en más del 92%. Pero aquellos pacientes que después de haber dado tratamiento y haber tenido una mala respuesta mediada por enfermedad residual, la respuesta y la posibilidad de que se cure va a ser menor al 50%. Entonces, hoy por hoy, esta es la mejor estrategia. Este es un problema que tenemos en México, y que es el que este tipo de estudios no están armonizados, y eso es uno de los esfuerzos que se hicieron en este PRONAI, es la armonización de las respuestas, ¿no? Este es el mismo paciente con 3 diferentes resultados de la misma muestra cuando se enviaron a 3 diferentes laboratorios. Entonces, cuando el clínico, el médico que está en la toma de decisiones, dice, ¿qué hago?, pues se encuentra en una encrucijada, porque en lugar de que esta herramienta se convierta en una forma de poder ayudar al paciente, se convierte en dudas. Mientras tanto, en México, para esta década, pues aunque hayan dicho que el Seguro Popular no curaba, no atendía pacientes, pues evidentemente entre el 2020 y el 2005 y el 2020, el Seguro Popular tuvo una incidencia muy importante, ya que nos permitió por primera vez tener accesos a esquemas de quimioterapia completa, medicina de soporte con antibióticos, transfusiones, cuidados complementarios, hospitalizaciones y estudios diagnósticos que, aunque no eran de precisión todavía, pues buscaban, o por lo menos teníamos acceso. Y algo muy importante que ya había mencionado el doctor Núñez, el abandono se redujo hasta en un 70% de los pacientes. Luego, ¿qué ha pasado? Entre el 2000 y el 2015 hay nuevos desarrollos de estas terapias dirigidas. El conocimiento de la biología de la enfermedad nos ha permitido entender que alteraciones como la expresión del cromosoma Filadelfia o el cromosoma Filadelfia-like o similar nos han permitido entender que el desarrollo de terapias blanco
Hay viejos medicamentos que a través de nuevas formulaciones, como la presencia de asparaginasas pegiladas, han mejorado la estrategia de tratamiento, disminuyendo las recaídas al sistema nervioso central, y el desarrollo de terapia celular, incluyendo el trasplante hematopoyético en pacientes que deben ser bien seleccionados. Y este es un ejemplo de lo que hoy día tenemos, ¿no? Diferentes alteraciones moleculares, como alteraciones de las vías del JAK, estas sinasas de superficie, o alteraciones en el proteosoma. Hoy día tenemos diferentes estrategias de tratamiento que nos ayudan a poder tratar a estos pacientes. Por ejemplo, alteraciones en el gen ABLS clase 1 o en el JAK o en la familia del JAK o otras sinasas. Tenemos hoy día medicamentos como el uso de imatinib, de satinib y otras tirosininasas hasta de quinta generación que son específicas para poder inhibir la expresión de estas vías del ABL. Mientras que tenemos hoy día disponibles el uso de inhibidores del JAK1, como el uso del ruxolitinib, que aunados a los tratamientos convencionales con quimioterapia han hecho mucho más eficientes los resultados y han hecho que leucemias que anteriormente eran refractarias a los tratamientos convencionales, hoy estos niños puedan sobrevivir por largos periodos. Y vean nada más este estudio, se los enseño para vean cuál es el impacto de haber agregado una antitirosinasa al tratamiento de los niños, y esta es la cinética de la depuración de los blastos. Cuando el paciente solamente recibía quimioterapia, la mayor parte de los blastos eran resistentes a esta quimioterapia. El haber sumado una antitirosinasa en el tratamiento de primera línea hace que la mayor parte de los blastos puedan ser eliminados y respondan. Entonces, vean, esto es muy importante, que entendamos la biología de nuestras enfermedades, porque hasta hace muy poco, y les repito, muchos de estos niños se mueren de toxicidad. Entonces, si no tenemos este conocimiento, ustedes imaginen que este paciente recae a una primera línea de tratamiento con quimioterapia, ¿y qué hacemos? Le damos segunda línea, tercera línea, cuarta línea con quimioterapia, ¿y qué va a pasar? Siempre va a haber resistencia y el paciente se va a morir por quimioterapia, no por leucemia. En cambio, cuando conocemos la biología adecuada de la enfermedad, damos el tratamiento correcto, con menor toxicidad y una mayor eficiencia en nuestro tratamiento. Vean, este es un estudio muy bonito que a mí me gusta mucho, en donde tuvimos la oportunidad de colaborar con la doctora Carmen Alaiz, en donde justamente ella hace un análisis epidemiológico del comportamiento molecular de las leucemias en nuestro país, y nuevamente encontramos que si no somos de Marte, sí somos diferentes a lo que se reportan en los estudios convencionales de los países sajones o de los países de altos ingresos. Y mientras que alteraciones como el EBT6-RUNX1 es la más común en las poblaciones sajones, la doctora Alaiz encontró que alteraciones asociadas a factores del TCFX son más importantes en población mexicana, y esto es importante porque son leucemias que tienen un comportamiento biológico más complejo, más importante. Entonces, este gen, el Ícaros Plus, que se conoce así en el argot, es un gen que infiere un comportamiento biológico más agresivo y es mucho más frecuente en la población mexicana. Mientras que se reporta entre el 3 y el 5% de la población sajona, en México calculamos que se representa hasta el 30% de la enfermedad. Pero vean, no solamente eso, sino que también este estudio nos ha ayudado a entender que los niños mexicanos no solamente tienen formas de leucemia más complejas, más agresivas, sino que también tienen una genética que los hace más predisponentes a toxicidades mayores por los tratamientos convencionales con la quimioterapia. Medicamentos como la 6-mercaptopurina, que es uno de los más importantes, se expresan estas microarreglos que generan resistencia y que generan una mayor toxicidad al uso de 6-mercaptopurina, y calculamos que alrededor del 30% de los niños mexicanos deberían de ser ajustadas las dosis de 6-mercaptopurina, que es una de las dosis de los medicamentos fundamentales, y por lo tanto una de las estrategias con las cuales podríamos disminuir importantemente las toxicidades en nuestros pacientes.
Y pues actualmente, ¿qué ha pasado? Pues nos ha alcanzado la tecnología y nos ha alcanzado el uso de la terapia inmunológica. Hoy día, desarrollos de terapias inmunológicas basadas en anticuerpos monoclonales como el blinatumomab o inotuzumab orgazim. Blinatumomab, que es un anticuerpo biespecífico, y el inotuzumab, que es un anticuerpo conjugado, y el siguiente paso de las terapias celulares, que son las terapias CAR T-cells, que exigen una alta especificidad. Y esto también se lo debemos gracias al conocimiento de la biología de la enfermedad y del conocimiento de la expresión de todos estos antígenos de superficie, entre los que destacan el CD19, entre los que destacan el CD20, el CD22, y que han permitido el desarrollo de estas estrategias como el blinatumomab, que es un anticuerpo biespecífico, que por un lado tiene la fracción FC para detectar al linfocito T y hacer una sinapsis inmunológica importante que va a permitir que el linfocito T activo pueda reconocer al linfocito CD19, que en este caso es el linfocito leucémico, y poder establecer una respuesta citotóxica con la liberación de granzimas y de perforinas y granzimas que van a destruir selectivamente a estos linfocitos. Este es uno de los estudios más recientes que hicimos en donde combinamos dos de las estrategias de terapia celular y tratamiento con este anticuerpo monoclonal, el uso del blinatumomab, para tratar pacientes en recaída en México. Y vean, con esta estrategia disminuimos importantemente la toxicidad con una supervivencia global del 82% y del 68% libre de evento a 5 años en pacientes que eran recaídos. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en la importancia de la enfermedad residual mínima. Vean, aquellos pacientes que con blinatumomab lograban una remisión completa previo al trasplante podían sobrevivir hasta el 66%. Aquellos pacientes que tenían una respuesta parcial, 18%, y aquellos que no respondían no sobrevivían ninguno. Entonces, nuevamente, la enfermedad residual mínima, la respuesta a los tratamientos es el factor más importante en la respuesta. Y esto es un estudio del COG que hoy establece el uso de esta terapia inmunológica, blinatumomab más quimioterapia, en primera línea de tratamiento. Y vean cómo las posibilidades de curación de estos pacientes con una leucemia aguda linfoblástica de riesgo estándar es prácticamente del 100%, más del 95% de los niños de este estudio realizado en Estados Unidos y en Canadá, en donde usaron blinatumomab, ya no en recaída, sino en primera línea de tratamiento, han logrado curarse en más del 90%. Esto empieza a romper diferentes paradigmas. Los tratamientos actuales de las leucemias son muy largos, duran alrededor de 2 hasta 3 años, y sin embargo, el inicio de estas terapias inmunológicas en primera línea podrían ser el motivo por el cual pudiéramos empezar a disminuir estos tiempos. Inotuzumab, como ya lo mencioné, un anticuerpo conjugado, es un anti-CD22 que se expresa en las leucemias. Y hoy día, pues evidentemente, el desarrollo de terapia génica para modificar específicamente a través de la inserción de un lentivirus que va a hacer que el linfocito T exprese una proteína sintética que pueda detectar a través de la subfase FC, se llama quimérico porque justamente suma lo mejor de dos mundos, ¿no? La especificidad del sistema de reconocimiento antígeno-anticuerpo de los linfocitos B insertado en un linfocito T que tiene la capacidad citotóxica de poder eliminar a la leucemia. Este linfocito se modifica genéticamente a través de medicina genética con la inserción de un lentivirus que hace que se exprese esta proteína sintética para que reconozca a la célula blanco y poder eliminarla. Hoy día, múltiples grupos en México, incluyendo el del Nacional de Pediatría, Monterrey y otros, estamos trabajando en desarrollar este tipo de terapias para poder dar acceso a los niños en México. Y bueno, este es el resumen de todo lo que implica hoy el tratamiento actual de un niño con leucemia. Primero, hay que hacer un diagnóstico oportuno y de precisión para poder conocer cuál es la biología adecuada y el comportamiento de esta enfermedad, inclusive antes de iniciar el tratamiento, para poder asignar
un adecuado riesgo y consecuentemente una adecuada asignación de tratamiento, ¿sí? Esta adecuada asignación del tratamiento implica la aplicación de un tratamiento integral basado en un esquema multidrogas y multiestrategia que va a incluir la profilaxis al sistema nervioso central, la quimioterapia basada en riesgo y la inclusión de terapias blanco y terapias inmunológicas de acuerdo a las características biológicas de la enfermedad. Debemos hacer un uso racional del trasplante y de las terapias adaptadas a la enfermedad residual mínima y algo muy importante que siempre hemos mencionado, ¿no? El soporte es muy indispensable para estos pacientes. Un soporte nutricional y emocional adecuado, acceso a las terapias celulares y a las terapias adecuadas en caso de recaída. Pero algo muy importante que en México nos hace falta mucho es que todo esto debe estar sustentado sobre una base en donde los equipos de salud participen cotidianamente en procesos de educación médica continua y algo que hace mucho falta es el desarrollo de ensayos clínicos que nos ayuden a conocer cuál es el comportamiento biológico y la respuesta a los tratamientos desarrollados en la propia población mexicana, ya que como hemos visto, cada vez que vamos avanzando más en la formación y en el conocimiento de la enfermedad, el comportamiento no es exactamente similar al que sucede en otras poblaciones y por lo tanto los tratamientos tampoco pueden ser copiados al calce de otras experiencias internacionales. Apenas el día de ayer salió esto, que es un gran avance para nuestro país, que es son los protocolos nacionales de atención médica y uno de los primeros que salen es justamente el de leucemia aguda linfoblástica en niños, niñas y adolescentes, que busca estandarizar el tratamiento de los niños con leucemia. El día de ayer la Secretaría de Salud publicó el PRONAI y estos son los esquemas basados en protocolos totalmente sistematizados y estandarizados que nos van a permitir homologar el tratamiento en toda la República Mexicana. Hay una serie de desafíos persistentes, como ya lo mencionó muy bien el doctor Núñez, la inequidad regional en el acceso a los tratamientos, el retardo en el diagnóstico y el acceso desigual a terapias de última generación no nos permiten todavía tener los resultados que en otros países se han logrado. Pero ¿cuál es el tratamiento al futuro? Pues el futuro va a estar marcado por la biología de la enfermedad y cuando tenemos un paciente, por ejemplo, esto es una citometría de flujo que expresa el análisis del CD19 y el CD22 y entonces podemos empezar a hacer una disminución del tratamiento usando dosis bajas de quimioterapia. Hoy día muchos de los tratamientos han eliminado para leucemias de bajo riesgo o de riesgo estándar, el uso de estas antraciclinas que en la década de los 80 se habían incluido, hoy día se han eliminado en estos tratamientos. Y vean, cuando hay una población que expresa CD19, como ya se está haciendo, se usa blinatumomab para eliminar a esta población. Si hay una población que expresa CD22, podemos usar inatuzumab. Y si hay una población que expresa, por ejemplo, PHD-like, podemos inhibir o seleccionar un tratamiento que sea específico para la vía metabólica que está afectada, como en el caso del JAK2, que quimioterapia de consolidación, y de esta manera podemos curar a un paciente con un tratamiento mucho más específico, mucho más racional y mucho menos tóxico de lo que sucedía en la década de los 80s. Simplemente agradecer, este es el equipo de trabajo que colabora conmigo y para que yo pueda estar hoy aquí, ellos están en el instituto trabajando, ¿no? Y pues al igual que el doctor, quiero agradecer porque cuando yo me formé como médico, mis ciclos clínicos tuve la fortuna de hacerlos aquí en el Hospital General. Para mí es un motivo de muchísimo orgullo, satisfacción poder regresar hoy a este hospital. En esa época decían que cualquiera que quisiera ser médico en México tenía que caminar por los pasillos y entrar a los pabellones de esta emblemática institución. Muchas gracias por su atención.